Buenos días, bienvenidos a la clase de lectura crítica. Ayúdenme, por favor, estudiantes, con lo que estábamos conversando el día de ayer. De la novela, Lisa. Ya, pero cuénteme, ¿qué vimos? Definición, vimos características. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Me ayuda, por favor? ¿Me ayuda a recordar? Voluntarios. Nos quedamos en las características. Pero necesito que me haga un resumen, por favor, de lo que hemos conversado. Estoy esperando. No hay voluntarios. Odales Flores, por favor, ayúdame con un resumen. A ver, primero vimos lo que era qué es la novela. Nos dijo que la novela es la forma más elevada de la narrativa y tiene su auge. También vimos las características, su escritura en prosa, que tiene una extensión ilimitada y nada puede faltar. Sus descripciones en cuanto a los lugares, personajes y acciones son minuciosas. Abundan los diálogos y detalla en la psicología de los personajes, su carácter complejo o la complejidad. No relata los hechos en un orden lineal, sino que hace uso de la anticipación y flashback y refleja situaciones cotidianas del humano. Ya ahí está la definición, las características. Vamos a continuar y hoy día terminamos, por favor, esto para realizar un taller. A ver. Ya, la novela, ya lo dijo su compañera, tiene su auge en el siglo XIX y XX, es una narrativa, proviene de la palabra italiano novelia, significa noticia, relato novelesco, es una narración detallada de varios acontecimientos que ocurren en un tiempo y en un espacio determinado. Hemos conversado las características de la novela, escrita en prosa, es una extensión ilimitada, extensa, descripciones de personajes, lugares, de cada personaje, sus acciones. Algunas novelas se presentan en diálogo, detalla la psicología de personajes, descripción, evoluciones, cambios, progreso. Su carácter es complejo a la complejidad, no relata los hechos en un orden lineal y refleja situaciones cotidianas del ser humano, sentimientos, condiciones, relaciones afectivas, emocionales. A ver, voy a aceptarme un nuevo. Bueno, a continuación, a ver, vamos a ver los elementos de la novela, ¿ya? La novela tiene los siguientes elementos. Cuando nosotros hemos leído una novela, nosotros hemos podido identificar todos estos elementos, ¿ya? El tema es el asunto o materia de fondo sobre el cual trata la novela. Puede ser una novela de amor, de soledad, de poder,
en el ámbito social, de tristeza, de decepción, qué sé yo. Se debe expresar en 2 líneas. El título por lo general se expresa a los autores en 2 líneas, porque un título no debe ser tan extenso. Cuando uno lee o compra una novela o una obra, uno visualiza el título, ¿no? Pero ya se puede imaginar de lo que puede tratar, ¿no? Como que le llama la atención el título, ¿sí? Hay algunas obras que te llaman la atención solo con leer, visualizar el título, pero otras como que no te llama esa atención, no te atrae, ¿ya? Y cuando ya se empieza a leer, muy interesante, ¿sí? Aquella obra. El argumento es el suceder o encadenamiento de las acciones, ¿sí? Es todo lo que sucede, ¿sí? En la novela, ¿ya? Es los acontecimientos, los hechos que ocurren mientras van leyendo la novela con cada personaje. Los personajes son los seres que asumen roles, funciones, son actores sociales dentro de este relato, dentro de esta narrativa. ¿Sí? Ellos destacan valores, antivalores. Usted recuerda cuando nosotros realizamos una ficha literaria en la cual yo le pido valores, antivalores, ¿no? Que destaque dentro de aquella obra, ¿sí? Que forman parte, actúan en los personajes, forman parte de ellos, ¿sí? A lo largo de toda la novela, ¿no? El tiempo es la duración o el transcurrir capturado en la historia. No sé si está en tiempo presente, pasado, futuro, como cuando usted llena aquella ficha que también le solicito los tiempos. El espacio es el escenario o lugar donde ocurren los hechos narrados, pueden ser reales, ficticios o utópicos. Obviamente es un lugar, es un ambiente en el cual se desarrollan todos los hechos, ¿sí? Toda la trama. Pueden ser reales, ficticios, imaginarios, utópicos, ¿ya? El narrador, en cambio, es la persona, es la voz que cuenta la historia. Es un ser, en el cual se expresa por medio de palabras todos los hechos, ¿sí? El marco es el mundo que cree el autor de la novela para desarrollar la historia, ¿ya? ¿En qué marco se desenvuelve este autor? La trama es la consecuencia de las acciones, hechos, situaciones de la historia y la novela. La trama no responde a un orden lineal. La trama ya es todos los acontecimientos, los hechos, sucesos, que no esté en un orden cronológico, un orden establecido. Según cómo vayan sucediendo los hechos, el autor va escribiendo su obra literaria. Estos son los elementos más importantes de la novela. Diferencias entre cuento y novela. Luego vamos a analizar el cuento, ¿ya? Pero bueno, aquí le voy a adelantar unas diferencias, la novela y el cuento. La novela es las descripciones detalladas, minuciosas. El cuento son las descripciones, son pocas y breves. El cuento es más corto, es también como más ficticio, ¿no? Es más breve, pero la novela es más detallada, minuciosa, más extensa. Es extensa, obviamente, se caracteriza por la brevedad del cuento. Es el subgénero narrativo de mayor complejidad, pero el cuento tiene un orden lineal de los hechos. Y no es un subgénero muy complejo. Obvio, los cuentos sí tienen un orden lineal, cronológico. La novela no, y es más compleja. Plantea varias intrigas o conflictos la novela. El cuento desarrolla una intriga o conflicto, un solo problema en el cuento y se resuelve, pero en la novela se presenta varios hechos, varios acontecimientos. Desarrolla una ideología en los personajes, en el cuento no profundiza en la evolución de los personajes. ¿Ya? No, en el cuento es breve los personajes. En cambio, en la novela lo describe psicológicamente, emocionalmente, afectivamente, ¿sí? Entonces es más complejo. Esto es, señores, en cuanto a lo más primordial, lo más destacado, importante de la novela, los puntos más esenciales, ¿sí? Tenemos que hacer un taller, ¿ya? ¿Preguntas, inquietudes al respecto? ¿No? Esto es en sí lo que es la novela. Fácil, definición,
características, elementos y diferencias entre novela y cuento. A continuación de esta semana, la próxima, de pronto analizamos el cuento, ¿ya? Pero lo que quiero terminar es con los propósitos de la legitimación para ya hacer un taller y también hacer un taller de la novela. Y hemos terminado estos temas. Estamos terminando para dedicarnos a los trabajos, a las actividades de obra literaria. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Todo claro? Gracias por estar en esta